Roberto, ¿qué está pasando en Chile de hoy? Bueno, en el Chile de hoy, hace ya 50 días, hay una explosión social, un despertar que se siente, se vive en cada lugar, en cada espacio, gente que se está juntando. Hoy día hay cabildos, hay asambleas, donde la gente se empieza a relacionar de una manera distinta. Además, en un Chile que yo muchas veces me soñé, pero más bien tenía muy pocas ilusiones, digamos, de ver un Chile despierto como el que veo, un Chile donde nos aceptan, nos acepta esto que nos han, digamos, este Chile que han estructurado incluso después de la dictadura. Esto tiene desde el momento que llega en los 90 la democracia. Esto se va perfeccionando, va siendo de tal forma los gobiernos que se van sucediendo, que muchas de las cosas que podíamos aceptar en dictadura porque no había forma de oponerse, más bien soportar en dictadura, se hacen en democracia, se hacen con un pueblo que no reacciona frente a las desigualdades que se van creando, a los abusos, a un modelo que se va cada día ajustando más, mejorando, optimizando más, y se, se privatizan empresas del Estado, se privatiza el agua, se vende el agua, o sea, se sigue con un modelo que se instituye bajo la bota militar, pero que en democracia se sigue actuando de la misma manera, aparentemente con oposición, con un Congreso que funciona y con un pueblo que acepta todo lo que se le impone, lo acepta aparentemente de buena gana, porque aparentemente eh, en Chile hay una gran clase media que tiene acceso a los medios, no se ve el fondo de eso. Primero, no hay salud, la educación, el estado de la educación. Además, la gente accede a los bienes, pero de una manera tal que se endeuda, digamos, se endeuda él, su hijo y sus nietos, porque las deudas se mantienen, aunque tú te mueras, las deudas las seguirán pagando tu hijo y tus nietos. Entonces, claro, no se ve no hay pobreza aparentemente, pero hay una pobreza que es peor, primero porque estás con conflictos de deuda todos los días, gente que se mata trabajando, que amanece para ir a trabajar, llega a su casa para comer algo, ver algo de televisión y se muere de sueño y se duerme. Padres que no se vinculan con sus hijos, que no hay espacio, menos para el ocio, para divertirse, para leer, para cultivarse. Entonces yo siento que esta explosión es una explosión, tal como se dice, no son los 30 pesos, eso fue la gota. Además, la gota que rebasó el vaso es el hecho que en un momento hayan habido alzas tan desmedidas y que además haya habido la burla. Claro, si subieron estas cosas, bueno, no han subido las flores, aprovechen de comprar flores. Si en realidad subió el metro, hay un horario en que no es tan caro, así que levántense más temprano. O sea, además la burla, que yo siento que colmó la paciencia, y por fin apareció un pueblo, además un pueblo que se reconoce en los mapuches. O sea, no es por nada que estén las banderas mapuche en todas las manifestaciones, porque hay una identificación con un pueblo bravío que lo ha soportado durante siglos. O sea, el sometimiento y la militarización en el Gualmapu es algo que esto que estamos viviendo en el Chile hoy día es algo que en el Gualmapu vienen viviendo ya muchos, muchos, muchos años, desde siempre, la marginación y todo eso. Entonces, hoy día hay en nuestro pueblo una identificación con la nación mapuche que me parece a mí maravillosa. O sea, siento que ahí esas banderas que aparecen es eso, identificación. Entonces yo estoy, la verdad, muy pleno
Por un lado, porque siento que estoy viviendo algo que pensé no iba a vivir. Además, el hecho que estemos en Chile, con el grupo, desde nuestro oficio también, aportando en esta construcción, me parece tan importante. Vivimos tantos años exiliados, supimos de las protestas de nuestro pueblo desde el exilio, no las vivimos. Y hoy día vemos ese espíritu que se vivió a partir del 86 y que permitió no el lápiz, como decían algunos, sino que ese pueblo organizado que empezó a protestar, a no soportar, a seguir adelante, es el pueblo que reencuentro. Y hoy día, cuando estamos en la calle, cuando vamos a la Plaza de la Dignidad, ese es el pueblo chileno que sacó lo mejor que creo tenemos, y no es lo que muchas veces nos decían en la Teletón, la solidaridad, esta solidaridad malentendida. No, esto es distinto. Este es un pueblo donde ha sacado la mejor, creo yo, lo mejor que tenemos dentro. Roberto, ¿te acuerdas que hace un par de meses, pocos días o semanas antes que empezó todo esto, estábamos hablando que aquí mientras Latinoamérica pasan tantas cosas, Sí. en Chile no pasa nada? Es que era una... Chile es como un país dormido. Sí. ¿En qué momento viste que esto despertó, esto va en serio? No, yo siento que eso fue una gran explosión que se mostró casi cuando viene toda la cosa del metro y esto. Y yo lo sentí en el momento de elevación de los estudiantes. Cuando se crea todo el costo del evadir el metro, y yo veía a los estudiantes y la gente con una cara de sorpresa, digamos, que los chicos le abrían la cosa para pasar, y pase nomás si es gratis. Era una cosa, había en la cara de los más viejos, había una suerte de no entender lo que estaba pasando, pero también había mucha sonrisa, mucha empatía con esos jóvenes que nos estaban mostrando un camino que había la posibilidad de no aceptar, de decir, no, ya no quiero más, y esto no es soportable, y sí, yo me sumo a esto, vamos a evadir el metro y no lo vamos a pagar más, nadie lo va a pagar. O sea, fue una cuestión que se empezó a sentir desde ese minuto, y que creció en forma muy fuerte. Cuando salen los milicos a la calle, cuando viene el estado de emergencia, el que tuviera a un milico armado hasta los dientes y un joven ahí encarándolos con las manos limpias, con así, era increíble. Tú veías la fuerza, veías la valentía de esos jóvenes, que no había cómo detenerlo. Y yo siento que los mismos milicos estaban muy sorprendidos. Yo siento que cuando se decidió el estado de emergencia y sacar a los militares a la calle, yo creo que esperaban que la gente arrancara despavorida a las casas. Entonces, cuando se dieron cuenta que que la gente no respetaba el toque de queda, que los jóvenes iban a encarar a los milicos donde estaban, había una cuestión, un estado de efervescencia que se vivía a cada minuto, que incluso lo pudimos ver incluso en la televisión. En un primer momento la misma televisión se hizo parte, mostraba las manifestaciones, mostraba la represión, estaban atentos. Era un clima que yo siento que a lo mejor hoy día ya no es exactamente el mismo, pero en el fondo hay un cambio en nuestro pueblo que yo siento que es muy difícil volver a ese estado de nuevo. Ya no es posible. O sea, se ha dado un paso tal que ya no podemos volver al estado normal, entre comillas, que tenía nuestro país. Y eso, la verdad es que llena de orgullo. ¿Cómo se vive esto en los últimos conciertos de los Iyapu? Bueno, ha sido muy fuerte. Hemos hecho un par de conciertos. Mira, primero, lo primero que hicimos fue que se creó un colectivo que empezó a tocar en distintas poblaciones. Me acuerdo, estuvimos en Recoleta, estuvimos en Renca, estuvimos en Cerro Navia, estuvimos en Quilicura. Después se hizo ese acto grande que se hizo en el Parque O'Higgins. Se hizo otro acto en el Caupolicán, que también era un acto que organizó la gente de la salud, donde también se homenajeó
a toda la gente de salud, de la salud que está también ahí en las mismas manifestaciones, socorriendo a los heridos, que está también poniendo la valentía y el pecho digamos, a la represión. Se hizo un gran homenaje en el Caupolicán, estuvimos en todos esos actos que eran muy fuertes, con una energía muy grande, y las canciones cada una adquiría una dimensión increíble, las palabras, había ahí una relación de complicidad entre el público y los músicos. Y lo vivimos ahora en un par de conciertos que hicimos este fin de semana. Estuvimos en un pueblito muy chiquito, campesino, y donde vivimos cosas también que nos sorprendieron muchísimo, porque el clima que nosotros pensábamos que era de las grandes ciudades y todo, se vive en todos lados. Y en este pueblito muy chiquito donde estuvimos, estaba también ese mismo espíritu. Después aparecieron banderas mapuche, no era un sector donde estábamos muy cerca de aquí Santiago, más bien es un sector ¿cómo se llama? Donde hay fundos, donde hay ese tipo hay más campesinos, pero había también esa misma energía que yo creo que en alguna medida se ha ido transmitiendo, lo que se vive en distintas ciudades, muchas muy alejadas de Santiago, son climas muy parecidos. Y tuvimos un concierto en una sala en Santiago también, que desde el primer minuto que empezó el concierto, notamos que esa misma energía estaba absolutamente presente y que la gente estaba leyendo, más allá incluso de las canciones, estaba teniendo manifestaciones absolutamente independientes del concierto. Muchas veces terminaba una canción y antes que anunciaran la otra canción, la gente se estaba manifestando libremente, gritando o cantando sus propias consignas. Una cuestión muy, muy potente que también nos llenó de energía, de mucho Nehuen, como dicen los mapuches. ¿Cómo relacionas lo que pasa en Chile con lo que pasa ahora en el resto de Latinoamérica, en Colombia, en Ecuador, en todas partes donde esta energía nueva parece Sí, expresarse? claro, lo que pasa es que yo siento que nos hemos ido permeando unos con otros. Yo me acuerdo cuando pasó lo de Ecuador, como yo decía, ¿cómo en Chile no podemos hacer eso que están haciendo los ecuatorianos? Yo los veía, la valentía, cómo se enfrentaban. Claro, y hoy día Chile está también mostrando ejemplo de muchas de las cosas que han pasado acá al resto de América Latina. Hay todo un despertar en América Latina, pero además lleno de contradicciones, ¿no? Lleno de contradicciones. Por un lado, en Chile un gobierno de derecha enfrentado a un estallido social inédito en nuestro país, la fuerza que tiene, pero por otro lado, la derecha de Argentina, hoy día viene un recambio. Uruguay, donde estuvo el Frente Amplio, hoy día hay un recambio hacia la derecha. En Brasil, lo que pasa con Bolsonaro y con Lula hoy día en libertad, también hay un clima. Hoy día América Latina es una olla donde hay un cultivo de situaciones que son muchas todavía en desarrollo, muchas además que han dejado, bueno, a la clase dirigente sobre todo muy descolocada, porque han tratado de ir buscando cómo acomodarse en estas nuevas realidades, pero la verdad es que todos estamos superados por una energía que surge desde el colectivo, desde el pueblo mismo. Quizá fueron tantos los siglos de abuso que ya la paciencia se colmó. Entonces hay un despertar que ha creado condiciones, yo siento, muy, muy inéditas en nuestros países. ¿Y hacia dónde va a ir eso? Bueno, todos quisiéramos que a una realidad más vivible, más humana, porque de repente hoy día hacer la revolución incluso es tener tiempo para poder disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de la vida, disfrutar de un tiempo de ocio que te permita cultivarte, gozar la vida y no vivir no vivir matándote trabajando, o sea, no vivir para trabajar para tener una vida digna. Eso. De los países latinoamericanos, quizás México fue el país donde más se hicieron actividades, expresiones
artísticas, teatrales en apoyo a la revuelta chilena. Tú viviste en México varios años y todo eso. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de México y de solidaridad mexicana con Chile de aquellos tiempos? México desde siempre fue un país muy solidario, un país donde hay un cariño muy grande por Chile. O sea, de las cosas importantes que hizo Allende, lo que hizo en la Universidad de Guadalajara, creo que es, una clase magistral que dio, eso ha quedado para la historia de México. Además, cuando Allende dice México para los chilenos, Chile para los mexicanos, el Chile en México es el pene. Entonces eso causó mucha risa, pero hay frases y cosas con México y Chile que son muy profundas. O sea, nosotros que vivimos en México sentimos el cariño de los mexicanos, que es muy real. O sea, cuando tú dices que, ¿de dónde vienes? De Chile. Ah, de Chile. Como hay siempre un abrirte a cuando te están conociendo. Y yo siento que eso, claro, la realidad del Chile de hoy día, este Chile que está en este estallido social enorme, claro, para los mexicanos ha sido muy fuerte y sobre todo México fue un país muy solidario donde las violaciones a los derechos humanos de la dictadura calaron muy fuerte, se hizo una actividad muy fuerte digamos, en esa dirección y hoy día volver a vivirlo, o sea, yo siento que lo más terrible que ha tenido este despertar chileno es darnos cuenta también que hay cosas que no se hicieron y que están exactamente donde estaban para los años negros de la dictadura. O sea, lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas y con Carabineros sobre todo, uno se da cuenta que son fuerzas que no se han democratizado, que son fuerzas que no saben actuar en democracia, que actúan como actuaban en dictadura, y se hace más terrible hoy día porque en dictadura era otra realidad y las fuerzas especiales, los elementos que tenían eran bastante más precarios, menos modernos que los de hoy, porque hoy día esas carabinas con perdigones, estas bombas lacrimógenas que tienen son de última generación y causan daños muy, muy terribles. Entonces, obviamente, las fuerzas especiales vuelven a actuar como actuaban en la dictadura, pero con elementos que son todavía mucho más dañinos. Entonces, han causado daños enormes y se han violado los derechos humanos más elementales, como en la peor época de la dictadura. Muchísimas gracias, Roberto. De nada.